ahora tu casa en Israel. El primer principio lo hemos tratado un poco por encima, pero son unas dudas y vamos a hacerlo en la parte más simple. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacerlo relativamente simple. El primer principio dice así: la min metziut apore itbara. Ese es el primer principio. Creer no es la palabra correcta. Quiero hacer el ciclo de todo el primer principio. Hay tres palabras: la min, y lo escribimos, no me acuerdo si creo que lo vimos ya la primera vez. La min es una palabra compleja porque la traducción en hebreo moderno de leamin es creer, pero la traducción correcta de leamin es confiar, tener certeza en. Es decir, tener una confianza producto de pruebas. ¿Ok? Eso es la primera cosa. El principio, vamos a escribir rápidamente. Leamin. No, aquí lo pusieron como metziut. Este es el principio, el primer principio, y traducido dice leamin, es decir, confiar, certeza en la existencia del Creador, y el resto es del Dios. ¿Okay? Este es el principio. Ahora, dijimos, esta es una frase que el mismo Rambam dice es compleja. ¿Cómo sé que dice que es muy compleja? Porque lo primero que dice el Rambam es veaino. Es decir, tengo que explicar lo que acabo de decir. ¿Okay? Cuando el Rambam dice tengo que explicar lo que acabo de decir, significa que él mismo entiende que no es tan fácil. ¿Cuál es el problema? Es un problema múltiple. Tengo tres problemas. ¿Qué significa leamin? ¿Qué es lo que significa metziut? ¿Y qué significa boré? Entonces no entendí nada. ¿Correcto? Con la sola expresión leamin, metziut, boré, no entendí nada. Entonces el Rambam pasó el principio completo explicando qué significa eso. Y dijo varias cosas. Explicamos la palabra leamin, nos demoramos un rato largo en explicar la palabra leamin, para decir que yo creo cuando tengo pruebas de las que me dan certeza de la existencia. De otra forma no tengo emuná. Con eso explicamos leamin. Metziut es la existencia, que es lo que vamos a terminar hoy. Y Boré es el creador. Y eso ya lo explicamos, el concepto de creador judío, que es completamente distinto al creador en otras creencias. Entonces, el concepto judío, solamente para repasarlo, es que existe un ser y por lo tanto existe una voluntad. Y esto es muy importante, este es un concepto muy importante de recordar. El hecho que exista Dios, la diferencia entre que existe Dios y que no exista Dios, en realidad tiene que ver con el concepto de razón, de la existencia de una voluntad detrás de lo que sucede. ¿Okay? Entonces, el hecho que existe Dios se manifiesta de la siguiente forma. Dios quiere que exista la realidad, producto de eso creó un degradé de objetos espirituales primero, físicos después, y concretos finalmente, que son la creación. Todo es la creación. Lo abstracto, lo espiritual dentro de lo abstracto, y lo concreto, todo es parte de la creación.
y se sostiene en existencia porque Dios quiere que exista. ¿Ok? Ese es el concepto detrás de Boré al que nos referimos. Perdón, una pregunta. Bakasha. El Ratzon es de la De Dios. existencia, digamos, de que Ratzon. nosotros podamos dar cuenta. No. Razón significa que Dios quiere que la cosa exista. Ah, ¿Cómo ok. sé que- porque dije que la única diferencia, porque en el fondo la diferencia entre que algo sea aleatorio, casual, y que no sea casual, que tenga un creador, la diferencia se ve en que hay un patrón de conducta en uno y en el otro no hay patrón de conducta. Si hay un patrón de conducta, quiere decir que hay una voluntad detrás. Pero que sería el que se mantiene constantemente, porque Correcto. podría, o sea, porque podría Correcto. estar la teoría que él creó y que... No, ya eso lo negamos en el transcurso de las clases Ok. anteriores. ¿Ok? No puede ser que se desligue. Ahora el Rambam, cuando explica este lashon en Yesodei Torah, agrega un concepto adicional. Dice, "Ve'im ya'aleh al da'at, sheu einu matzui", si se nos fuese a ocurrir que él no existe, también lo dijo acá, "Ein davar echad yachol le'imatzot", perdón, no existe una cosa que pudiese existir. "Ve'im ya'aleh al da'at, she'en kol ha'nemtza'im milevado מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא ייבטל, הוא לביטולם. Dice, si todo el resto, toda la creación completa se anula, eso no implica que se anule el creador, porque no depende del creador. שכל הנמצאים צריכים לו, והוא, ברוך הוא, אינו צריך להם ולא לאחד מהם. לפיכך, en amitato, y esta frase es la que quiero explicar un segundo ahora, por lo tanto, no es su realidad, voy a traducir la palabra amitato como su realidad, no es su realidad que amitat echad mehem, no es la realidad de las criaturas como la realidad del creador. ¿Qué quiso decir con eso Rambam? Que es parte de lo que se extrae de lo que dijo acá también. La clase pasada, que era justo la clase de Humash, dije que existe un concepto que es el concepto de una instancia, ¿sí? Y está el klal, la regla general, el abstracto, ¿sí? Cuando yo tengo gravedad, ¿has escuchado hablar de la gravedad? ¿Correcto? Esas cosas eso que hace que las cosas se caigan, ¿sí? La gravedad que hace que esto se caiga es una regla general, ¿correcto? Funciona en todo el universo igual. ¿Correcto? El hecho que esto se cayó es una instancia de la gravedad. ¿Me siguen? Digan que sí para que yo esté tranquilo. Sí. Ok, entonces, solamente gracias por el favor. ¿Okay? Entonces, esto se cae, es una instancia de que existe gravedad. ¿La gravedad necesita que esto se caiga? No. ¿Por qué no? Porque se va a sí, necesita. No Está necesita. igual aunque no se caiga o no se caiga. Correcto, porque esto puede no existir y la gravedad igual existe. ¿Correcto? Esto depende de eso no depende de esto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso con respecto a las fuerzas físicas es fácil de ver. Si yo tengo una fuerza que aplica electromagnética, que hace que estas cosas se mantenga fija, el electromagnetismo no requiere que exista este lápiz. Este lápiz, sin el electromagnetismo, no existe. ¿Correcto? Es porque hay un abstracto. Ese abstracto, que es la regla general, nosotros llamamos una ley, la ley de la gravedad o la mecánica cuántica, si quieren, del comportamiento humano en grupos, de la psicología humana, del comportamiento, ¿no? Lo que ustedes quieran. Son reglas generales que no requieren de la existencia de uno en particular, requieren de la existencia del Kaal para que las cosas en general funcionen, pero no requieren del comportamiento, ¿te ayudo? Pero no requiere del comportamiento, de la existencia de un evento, de una instancia,
¿Ok? La instancia depende, por lo tanto, de la regla. La regla no depende de la instancia. ¿Es eso claro? Si yo me tengo que referir a la realidad, ¿qué es más real? ¿Aquello que depende de que exista otra realidad antes? ¿O aquello que tiene independencia de la existencia de otra realidad? ¿Qué es más sólido como realidad? ¿Entienden mi pregunta? Pero No depende, o sea, depende de nada. para nosotros como ojo humano es más fácil que yo vea el borrador y que sepa que, o sea, que existe el borrador a que yo sepa que existe la fuerza de gravedad. Correcto. Yo me relaciono con la fuerza de gravedad a través de su efecto. Perfecto. Pero yo no necesito el efecto, en principio. No se requiere el efecto para que exista gravedad. No. ¿Correcto? ¿Qué es más trascendente? Voy a ponerle una sola. ¿Qué es más trascendente? ¿La regla general de la gravedad o el objeto? ¿El objeto o la regla? La regla trasciende al objeto. La regla trasciende al objeto. Obviamente. Siempre una regla trasciende al objeto. Y por lo tanto, esto es una instancia de una cosa que es más trascendente, más elevada y más trascendente. Y no puedo decir que no es real, es 100% real. La gravedad existe. ¿Estamos de acuerdo en que existe, no? Tú dijiste que... No, haz caja. Tenemos un objeto, que es una instancia. La instancia depende de una regla general que trasciende al objeto. Vamos a otra cosa. Digamos que tengo un abstracto. Digamos que tengo el número 4. Es un abstracto. ¿Estamos de acuerdo que es un abstracto? No voy a hacer la típica de los filósofos antiguos, de cuántos los numeritos y eso. Quiero hacer otra cosa. Si yo tengo el abstracto del número 4, el abstracto del número 4 es un abstracto que depende de otro abstracto, más elevado. El abstracto de los números. ¿Correcto? ¿Los números requieren que exista necesariamente un número 4? No. Pueden existir como concepto los números sin que haya una instancia específica que es el 4. ¿Correcto? Es medio extraño lo que estoy diciendo, pero sigan un poco el juego. Entonces, caja. Lo mismo puedo decir con respecto a Kadosh Baruj Hu. Dios creó lo abstracto y lo concreto. Es decir, la instancia que sigue la regla y a la regla también. Dice el Rambam, eso me muestra que la realidad, el nivel de trascendencia de la existencia de Dios no tiene nada que ver con el grado de trascendencia de la existencia de cualquier cosa. ¿Se entiende lo que digo? Cuando digo que este vaso depende de la gravedad y de otras tantas cosas, ¿sí? Esto depende. Esos no dependen de esto. Entonces tengo que decir que el comportamiento es de arriba hacia abajo. Tengo un objeto que depende de la fuerza que lo mantiene existente, que depende a su vez de aquel que genera la fuerza. ¿Correcto? Y cada vez este depende de ese, este no depende de ese. ¿Correcto? Por lo tanto, esta existencia es requerida por este, y por lo tanto este tiene una existencia dependiente con respecto a este. ¿Correcto? Y por lo tanto su existencia es menos trascendente, menos independiente que la de este. Lo mismo puedo hacer en escalera hasta el creador. Finalmente el creador, independiente de lo que yo esté hablando, es el que genera la existencia de cualquier otra cosa a la que yo me quiera referir. No está incorporado ni en lo abstracto ni en lo concreto el creador. Tenemos un problema. Dios está vivo. Nosotros nos referimos a él como el Dios vivo, ¿correcto? ¿Está vivo? No vivo como nosotros, porque no puedo aplicar el concepto de vivo a Dios. Porque no es vivo y no es muerto. Y no es de los muertos vivos. No es el concepto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Él trasciende a la vida y trasciende a la muerte. No en el sentido que resucitó, como otros dicen, no es la idea. El hecho es que ni la vida ni la muerte tienen nada que ver con Él. Él creó su existencia, supera la existencia tanto del concepto de vida como el concepto de muerte. Como el concepto de tiempo, el espacio, materia, energía, psicología, sociología, y ustedes lo que quieran ver. Esto es lo que viene a ser el Rambam. Y termino el Rambam con una frase. Vezea Yesod Arishon. Este es el primero de los fundamentos. More Alav Dibur. Y esto se refiere a la expresión de Dios, que dijo, Anoji Hashem Elokeja. Yo soy tu Dios. Anoji es una razón específica. Anoji es distinto que Ani. Ani significa yo, el yo cualquiera. Anoji, yo soy, es un yo esencial, como yo, ningún otro. ¿Ok? Entonces Dios dijo, en el primero de los 10 mandamientos, dice, Anoji Hashem Elokeja, Asher Otzeticha Me'eretz Mitzrayim y Bet Avadim. ¿Ok? Yo soy yo, esencialmente yo soy Dios tu Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento completo. Entonces dice Rambam, de aquí aprendemos el primer mandamiento. Perdón, este primer principio es explícito en el primer mandamiento. ¿Qué es el primer mandamiento? Yo soy tu Dios. Tengo 2 preguntas sobre ese primer mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Yo soy tu Dios. Entonces, no, haz esto o haz lo otro, o no hagas esto o no hagas lo otro, es lo que yo esperaría. El concepto de yo soy Dios, eso es un mandamiento. El Rambam nos viene a explicar lo siguiente. El concepto de que yo soy tu Dios es una experiencia de toda la generación, de acuerdo a nuestra tradición. Y por lo tanto, tienen confianza en lo que vieron. Tienen certeza de lo que vieron. Así como que ustedes están ciertas, espero, de que están aquí sentadas. Todos ustedes saben que están aquí. Si alguien les viene a decir, ustedes no están aquí. Están en México, en Brasil, en las Islas Galápagos o cualquier otro lugar del mundo, en realidad ustedes dirían, ¿te viste loco? Yo estoy aquí. Yo sé que estoy aquí. ¿Cómo saben? Ustedes tienen confianza que están aquí. ¿Correcto? ¿Tienen confianza que están acá? Sí. Me estaba poniendo nervioso, no me voy a decir nada. Ustedes tienen confianza de estar en este lugar. ¿Cómo tienen confianza de estar en este lugar? En los sentidos. Como personas. Pero Sentimos, tú, palpamos. yo te puedo hacer una oímos. pregunta muy desagradable. ¿Cómo sabes que no estás soñando que estás aquí? No sé, porque no me despierto. ¿Ah? Es muy largo el sueño. No puede ser tan largo un sueño. Cuando tú te despiertas y tienes un sueño muy vívido, No me pasa. ¿nunca te ha pasado? ¿A alguien le ha pasado tener un sueño muy vívido y están seguras que es verdad y de repente se despierta y no es verdad? Sí, claro. No hay problema. ¿Cómo saben que este no es uno de esos? Porque me tienes pellizco y me confianza duele. Porque ustedes tienen confianza que no es así. Porque tienen confianza porque las cosas no se comportan como en un sueño. ¿Puedo estar equivocado? Ulay, algo extraño. Pero luego puedes llegar a sentir, o sea, sabes perfectamente que estás despierto y tienes una etapa de tu vida en la que sientes que es un sueño. O sea, no Y un sabes que sueño, está despierto. Incluso estando despierto. O sea, sabes perfecto, pero ya te sientes como, no sé, que hoy, este día, sentí que todo fue un sueño. Que no estaba verdaderamente real y sí es. Correcto, eso puede tener una sensación también. Sin embargo, si yo te pregunto en ese momento, dado que tú crees que podría ser un sueño, ¿vas a evitar ese auto que viene en contra tuya? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, te vas a quitar. O sea, Obviamente, Sí. independientemente de que sea un sueño. ¿Ajá? sí. ¿Por qué? Porque tú tienes confianza que a fin lo que te sientes que hilo como en un sueño, No, las sabes cosas que no. no son un sueño. Tú tienes confianza en eso. ¿Cómo tienen confianza en eso? Solo sé que nace. Sí. ¿Ok?
¿Cómo tienen confianza en que no están soñando? Lo estamos viendo. O sea, Solo que vemos. mejor, porque lo están viendo. Porque lo ves, lo crees. Porque lo sientes, porque tú tocas esta mesa, tú sabes que la mesa está. Porque tienes información al respecto. O sea, tienen emuná. Tienen emuná que están despiertas. Tienen emuná que están aquí. Si yo tengo una experiencia vital de interacción con Dios, yo tengo emuná en que Dios existe. Eso es lo que viene a decir Rambam. Viene a decir, dado que está ese pasuk entre los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos fueron entregados por Dios, y todos los mefarshim dicen que ese primer mandamiento todo el mundo lo escuchó, nadie discute eso. Eso significa que todos estaban presentes cuando Dios dijo eso. El hecho que la Torá atestigua eso, y nosotros digamos, no, sí, nosotros lo vimos, significa que nosotros tuvimos experiencia de confianza plena de que Dios existe. Y eso fue exactamente lo que dijo Rambam. Tener confianza en la existencia del Creador. Eso es lo que viene a atestiguar el pasuk. ¿Ok? Esa es la primera cosa. ¿Por qué esto es importante en mi vida del día a día? Porque cambia completamente mi percepción del mundo entre pensar que las cosas son casuales y pensar que existe un creador. Vamos a ver todo eso, ese desarrollo de después. Que tengan una bonita semana. Lo que quieran. ¿No? Mahon Ora, tu casa en Israel.